Hoy día vamos a comenzar una serie de sermones de Adviento, ¿ya? Cuando yo comuniqué esto a algunos me dijeron que yo tenía complejo Falabella, porque era noviembre y ya estaba pensando en Navidad y tenía todo planificado de Navidad y escuchando música navideña, bueno, pero estamos casi en Adviento. Y esta es una fiesta muy importante para el cristianismo. Una fiesta que surge en el siglo IV después de Cristo como una manera de resignificar las celebraciones paganas relacionadas con el solsticio de invierno en el hemisferio norte y con el nacimiento de un nuevo sol. Entonces ahí los cristianos comenzaron a celebrarlo como el milagroso nacimiento de Jesús, como el mejor sol, por decirlo de alguna forma. Y el nacimiento del Hijo de Dios como humano es clave para nuestra fe. Es clave para la gran historia de Dios. Y ciertamente tenemos motivos para celebrarla, año a año. Pero la verdad es que muchas veces nos acercamos a la Navidad y a los relatos bíblicos navideños o del nacimiento de Jesús desde nuestra perspectiva histórica, como después de la cruz, digamos, sabiendo el final de la película. También entendemos, porque la Biblia nos dice cuáles son las razones de por qué nació así, cuál es su significado y también cuáles son los resultados del nacimiento de Jesús. ¿Cierto? Solemos ver la Biblia y nos enfrentamos al Nuevo Testamento, a los relatos del nacimiento, de esa forma, como sabiendo hartos. Pero la pregunta es, ¿por qué este nacimiento fue tan importante para quienes estaban ahí? ¿Por qué causó tanto revuelo para los que estaban ahí? ¿Qué hizo viajar a los sabios desde el oriente para verlo? ¿Por qué Herodes y toda Jerusalén se conmocionaron tanto con esa noticia? Por eso he titulado a esta serie de sermones, como dice el villancico, ¿por qué tanto regocijo? ¿A qué viene tal canción? ¿Qué victoria, qué guerrero causa tanta conmoción? Ya, ¿se acordaron de la canción, no? Entonces vamos a estar preguntándonos por qué tanto regocijo podemos ver en la Biblia. Así que los invito a orar. Padre bueno, muéstranos esta mañana, recuérdanos esta mañana, enséñanos tú, por medio de tu palabra, por qué debemos regocijarnos tanto en una fecha como esta, en la que conmemoramos la encarnación de tu Hijo. Ayúdanos a encontrar esperanza en estos relatos y a simpatizar con aquellos que fueron testigos de estos eventos y que eso nos llene de fe. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Por qué tanto regocijo? El pueblo judío estaba esperando su redención. El pueblo judío estaba esperando su salvación, el día del Señor. Estaban esperando el cumplimiento de muchas profecías. Ellos llevaban milenios meditando en la palabra de Dios, en sus Biblias hebreas, descubriendo en ellas estas ideas de un hombre que reuniría todo en sí mismo, que reuniría todas estas cosas, todas las profecías, todas las promesas, las reuniría en sí mismo. Desde la lectura judía de las Escrituras, ellos habían construido una intensa expectativa sobre ese hombre que sería su rey, sobre el hijo de David, el hijo de la promesa, el hijo de Eva que aplastaría el mar, el gran profeta, el sumo sacerdote, el redentor. Y lo que veremos hoy es que muchas de esas expectativas se concentraban en su esperanza en la llegada de el Cristo. Todo lo que ellos esperaban se juntaba en el Cristo. Cristo es una palabra griega para Mesijá. Perdón si me equivoco al pronunciarlo. Es la palabra griega para Mesías. Esa sí la hemos escuchado más. Que significa el ungido. La idea del ungido comienza a
surgir del mismísimo Adán. Ese Adán que es formado del polvo, regado por un manantial, y se convierte en un ser viviente cuando el Señor sopla su espíritu en él. Así ese hombre es creado a imagen y semejanza de Dios para ser su representante en la tierra. Y luego, avanzando en la historia de Dios, en Génesis 28, nos encontramos con Jacob teniendo un sueño de una escalera que unía al cielo y la tierra. Y en ese sueño el Señor extendiéndole su promesa. Y al despertar Jacob, unge la piedra que usó como almohada, derramando aceite sobre ella y declarando ese lugar como la casa de Dios, como de conexión entre el cielo y la tierra, como un lugar de conexión entre Dios y los hombres. Así, empezamos a ver que el tema de ungir tiene que ver con esta conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo terrenal, entre la divinidad y los hombres. Y todo se vuelve más explícito cuando Dios está formando a su pueblo luego del Éxodo. Ahí, en el desierto, Dios ordena ungir a los sacerdotes con un aceite especial, un concentrado de especias que rememoran la abundante vegetación del jardín del Edén. Este aceite debía ser derramado sobre el tabernáculo, derramado sobre los utensilios del tabernáculo y también sobre los sacerdotes, para consagrarlos y marcarlos como el lugar y los representantes de Dios entre los hombres, como la conexión entre el cielo y la tierra. Y luego este mismo ritual de ungir se aplica a profetas y en especial a los reyes, marcándolos como los que hablaban y gobernaban en el nombre de Dios, nuevamente para ser sus representantes, para hacer la conexión entre lo divino y lo terrenal. Ahora, en toda esta historia vemos una constante búsqueda de quién sería el mejor ungido. Un Mesías que no falle. Una constante expectativa por el Cristo, que restaure la conexión entre el cielo y la tierra de manera perfecta y permanente, que comunique definitivamente la palabra de Dios, que gobierne como Dios mismo aquí en la tierra. Y esta búsqueda surge desde la promesa de Dios de que un descendiente de Abraham, no, incluso antes, desde que un descendiente de la mujer, de Eva, aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahí empieza a decir, bueno, ¿quién va a ser este hombre, este descendiente que aplasta la cabeza de la serpiente mientras es herido en el talón? Y luego esta búsqueda continúa cuando vemos la descendencia de Abraham y que por medio de su descendencia todas las naciones serían benditas. Y más adelante con Judá, hijo de Jacob, que gobernaría con poder. Que la descendencia de Judá vendría el gran rey. Oh, ¿quién es ese hombre? Todo el rato preguntándose. Y los hebreos leyendo sus escrituras diciendo, quiero que llegue ese hombre. Y cuando llegamos al que parecía ser el gran rey ungido, escogido por Dios para llamar a obediencia a todas las naciones, para ser rey, sacerdote y profeta, cuando llegamos al rey David, vuelve a surgir la búsqueda de uno mayor que él. Un descendiente suyo que construyese una casa en honor a Dios, cuyo reino no tendría fin. Un hijo de Dios, el verdadero ungido, el gran Mesías, el verdadero Cristo.
Así que con el paso de generaciones esa espera fue creciendo. El anhelo por el Cristo se fue forjando, junto con más y más descripciones que encontramos en la Biblia de cómo sería este ungido de Dios, que como un siervo sufriente traería el cielo a la tierra, que sería el Mesías, que sería el Cristo, representante de Dios entre los hombres, el Rey sobre toda nación. El pueblo de Dios realmente estaba esperando al Cristo. Toda su historia apuntaba a este hombre ungido, escogido por Dios. Las Escrituras los invitaban a anhelar su llegada. Toda su cultura giraba en torno a esto. Y también el contexto histórico en los que se encontraban. Luego de tanto sufrimiento, persecución, exilio y hasta llegar a ser dominados por los romanos. Todo eso aumentaba su expectación de la llegada de un libertador, de un líder victorioso que los pusiera en el lugar que les correspondía como el pueblo de Dios. Y claro, toda esa expectativa en algunos generaba confusión de si este gran líder, este ungido, sería un líder religioso o un líder político-militar. Lo que sí podemos estar de acuerdo de que la ansiedad estaba en el aire. Y una de las escenas que deja más en evidencia esto de que muchos esperaban expectantes la llegada del Cristo la encontramos en Lucas 2. Este pasaje me hizo llorar en la semana. Menos mal estaba solo. Dice, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Simeón, no vas a morir. Estás viejo, pero no vas a morir sin antes ver al Cristo del Señor. A ese que hemos esperado por milenios. Y ese día, largamente esperado, finalmente llegó. Llegó el que esperaban. Llegó el Cristo. Un ángel le dijo a María que tendría un hijo que recibiría el trono de David, que reinaría sobre el pueblo de Jacob para siempre, que su reinado no tendría fin. ¿Se dan cuenta de lo que el ángel le está diciendo? Su hijo sería el Cristo. Él sería todo lo que hemos estado hablando hasta aquí. Un descendiente de Judá, un hijo de David, para gobernar con poder y por siempre como el Mesías. ¿Habrá creído María todo esto porque ella también esperaba expectante al ungido? Yo creo que ella había escuchado esta historia, la sabía. Esto que me está diciendo el ángel me suena, lo he escuchado desde mi escuela de niños. ¿Habrá tenido esto en su corazón Elizabeth cuando reconoció al niño en el vientre de su prima y lo reconoció como su Señor? Zacarías, el tío de Jesús, lleno del Espíritu Santo, profetizó acerca del Salvador. A ese Salvador que vendría desde la casa de David, el libertador prometido desde Abraham. Y ahí él reconoció que su hijo, Juan el Bautista, sería un mensajero del Cristo. Miren, leamos Lucas 1, del 67 al 75. Voy a saltarme algunas partes. Eso sí. Dice, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y más adelante dice, así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. El Mesías ha llegado, profetizó Zacarías. Y mi hijo, dice Zacarías, Juan, va a ser su mensajero.
Y ese es el mensaje que anuncian los ángeles a los pastores en el campo. Una noticia que traería alegría a todo el pueblo. Miren, Lucas 2, verso 8 en adelante. Dice, había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Un ángel del Señor se les apareció y les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No solamente es el Cristo del Señor, es Cristo el Señor, Dios hecho hombre. Así que estos pastores fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Y cuando vieron al niño, contaron lo que le habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Esto se está cumpliendo. El Cristo ya estaba en medio de ellos, el ungido que todos esperaban, había nacido ya en la ciudad de David. Pónganse en las chalas de los pastores, de los que habitaban ahí en la ciudad de David. Las historias que escuchaste toda tu vida, lo que estudiaste en el colegio, lo que es tu fe, lo que es tu cultura, lo que es tu esperanza, todo está ocurriendo ahí. Así lo entendió Simeón, a quien, como veíamos antes, se le había revelado que vería al Cristo. Perdón la letra chica. Simeón reconoció a Jesús como el ungido. Verso 27 dice, movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Pues le dice a María, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y crear oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Eso es lo que haría el Cristo. Lo está reconociendo como el Salvador, como el prometido. Y así también una profetisa llamada Ana lo reconoció como el Cristo que traería la redención de Jerusalén. Ella también estaba esperando esto. Pasaba todo el día en el templo. Y cuando ve a Jesús ahí en el templo, guaguita, 8 días. 8 días. Dice, aquí está el Cristo. Y ella va y se lo cuenta a todos quienes tenían esta esperanza. O sea, había un pueblo entero que estaba deseoso y expectante de que llegara el Cristo. Por eso Mateo, otro evangelio, parte haciendo toda una descripción de la genealogía de Jesús, estableciendo su narración como buenas noticias de Jesús, como el Cristo. Este es el evangelio de Jesús, el Cristo, parte diciendo Mateo. Y lo conecta como un legítimo descendiente de Abraham, de Jacob, de Judá, un descendiente de David. Y lo conecta como el Cristo tan anhelado desde la deportación. Y desde ahí comienza su narración acerca del nacimiento de Jesús. Miren Mateo 1, verso 18. Me adelanté. Ahí está. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo.
Esta buena noticia de que el Cristo había nacido llenaba de alegría a muchos que lo esperaban expectantes, que tenían su esperanza puesta en Él y en su llegada. Pero a otros les complicaba esto, los desafiaba. Miren Mateo 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre los pueblos a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, a los expertos en la Biblia, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Hasta Herodes sabía que iba a venir. Y estaban todos esperando esto, y los sacerdotes y los maestros de la ley lo sabían. Y estos sabios del oriente parece que habían estudiado también estas escrituras de los hebreos. Y sabían que iba a llegar el Cristo. Y así en los 4 evangelios vemos esa expectativa por la llegada del Cristo cumpliéndose. Y vemos a los evangelistas identificando a Jesús como el Mesías. Como el Mesías de las buenas noticias. ¿Estas eran buenas noticias para ellos? Para ellos que tanto habían esperado. Para ellos para quienes toda su vida apuntaba a este momento. Los que toda su historia los había preparado para este momento. Esta es la respuesta a sus mayores anhelos, a sus mayores necesidades. Cuando ya había pasado mucho tiempo y pensaban que nunca llegaría, ¿les parece como conocido el sentimiento? Ya, ¿cuándo? ¿Cuántos años habían pasado? ¿3,000? ¿5,000 años? Esperando esto. Pero lo seguían esperando ardientemente, si puedo ocupar esa palabra. Y cuando parecía que Dios no volvería a hablar, después de ese silencio, ahí llegó el tan anhelado Cristo, el Salvador enviado por Dios, el gran y definitivo profeta, el perfecto sumo sacerdote, el gran rey. Ahí, frente a sus ojos, tenían por fin al Mesías anunciado, uniendo al cielo y a la tierra, conectando a la humanidad con Dios. ¿Y esas noticias buenas para ellos? Lo son también para nosotros. Por este Cristo, nosotros podemos acceder al Señor. Podemos relacionarnos con el Dios creador del universo. Por este Mesías hemos escuchado la voz misma de Dios. O sea, acabamos de terminar de estudiar Hebreos, donde todo el rato escuchábamos estas cosas, ¿cierto? Por este ungido podemos ser gobernados con verdadera justicia y sabiduría. Mejor constitución, mejor presidente, mejor rey, mejor todo. Nuestros anhelos más profundos pueden encontrar su mejor respuesta en aquel que fue escogido para conectar a Dios con toda la humanidad. Así que si tú anhelas llegar a Dios, aquí tienes a Jesús, el Cristo. Si tú necesitas escuchar a Dios, aquí tienes a Jesús, el Cristo. Si tú buscas un gobierno de justicia, paz y prosperidad, aquí tienes a Jesús, el Cristo. Si tú ansías ser librado de la maldad y librado de la maldad, de tus errores, de tu pecado, aquí tienes a Jesús, el Cristo. Si tú necesitas ser sanado, consolado, restaurado, aquí tienes a Jesús, el Cristo. Por eso podemos y tenemos tantas ganas de celebrar la Navidad. Por eso yo empiezo a escuchar villancicos como en julio. Porque aquel largamente esperado finalmente llegó.
Y ahora en tiempos de Adviento, nosotros que esperamos su segunda venida, y que a veces nos parece que se ha demorado mucho, nosotros que esperamos su segunda venida, podemos ser animados por el testimonio de aquellos que vieron las promesas de Dios cumplirse frente a sus propios ojos. Oremos. Gracias, Señor, por poner en toda la historia la promesa de la llegada de tu Hijo, el Cristo. Y no solamente poner las promesas, sino que realmente haber cumplido. Y que Jesús viniera a habitar en medio de nosotros como el gran Rey, el gran profeta y nuestro sumo sacerdote para estar en contacto contigo, para perdonar nuestro pecado, para gobernarnos. Señor, te pido que nos llenes de esta esperanza, que en los momentos de dificultad, en los momentos de falta de fe, sea este testimonio puesto en nuestras Biblias el que nos llene de fe, una fe depositada en ti y en tus promesas. Anímanos y ayúdanos a celebrar en este tiempo de Adviento, pero en verdad todo el año, celebrar que tu Hijo se hizo hombre para venir en nuestro rescate. Gracias, Señor, por eso. Amén.